Darling, if you have to cry, just look into the camera eye. We don't wanna miss it. Stay in focus, stay in frame. We'll make sure they know your name. But those people can be vicious. Bienvenidos a un nuevo podcast del Internet de las Cosas, desde la teoría a la práctica, por Greg IoT. Just fall back onto the map. We have people who do that. They've all signed a waiver. Such a body, such a face. You could be our saving grace. The commission, the retainer, and it's all who you know, who you saw. Hey baby, you'll break their heart. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast del Internet de las Cosas, de la teoría a la práctica. Estamos en la temporada número 1 de introducción y este es el podcast número 4. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura del IoT. Pero antes me han pedido el favor que resalte y les comente cuál es la música que he venido utilizando en el desarrollo de estos podcasts. Primero que todo, pues hacer un podcast implica una serie de reglas que hay que cumplir para que nos puedan permitir colocar nuestro audio y nuestra música. Para música que no es libre con respecto a derechos de autor, hay que tener el tiempo que no puede pasar de los 20 segundos. Por ello yo me baso en música de uso libre, que varios compositores permiten hacerlo, y en el caso de las pistas de estas grabaciones de podcast que llevo en esta temporada es el autor Brian Dunn con la canción Television Song, de modo que después en nuestros podcasts les iré ilustrando de cómo es la metodología y cómo es la técnica para poder hacer estas grabaciones. Y de nuevo, muchas gracias por dedicar el tiempo en escucharme, por los likes que me han dado, y les pido encarecidamente por favor me apoyen y se suscriban a este canal. Y entremos en materia. Como todo sistema de información, toda red de comunicaciones deben tener una arquitectura, una estructura organizacional que permita por capas o por niveles poder segmentar la filosofía y su funcionamiento. Entonces el IoT de igual forma está conformada por 3 capas que la conforman. La capa baja, que es donde se toman todas las señales, todo el contenido de información, de efectos, de procesos, todo lo que genera ese contenido de información, se llama la capa de colección de datos, o en inglés Data Collector. Segunda capa, que es la capa que concentra todos estos Data Collector, que por lo regular está en la periferia de una zona, de una granja, de un edificio, se llama Computing Edge o computación de borde. Tercera capa es la capa que está arriba en la nube y es de donde nace el concepto del Internet de las Cosas, porque es la capa que precisamente se interconecta a través del Internet, que es la capa de Cloud Service o CS. Entre capa y capa, o sea, entre estos 3 niveles, pues tenemos unas redes de comunicaciones. O sea, entre Data Collector, entre la zona que toma los datos análogos, datos digitales, procesos,
tenemos las redes que se llaman las redes de última milla, que son las redes cercanas, que no van distancias más allá de 5 o 10 kilómetros. La capa entre el Computing Age y Cloud Services está usualmente las redes de cobertura ancha, que en el caso del Internet de las cosas, pues es el Internet. Pero bueno, me gusta siempre hacer una analogía entre la tecnología y las cosas del día a día, las cosas del mundo fácil. Entonces, de igual forma como tenemos estos tres niveles, el nivel de C, el nivel CE y el nivel CS, como ya hemos explicado, asimismo lo podemos comparar como una arquitectura de gobernanza de la política o del gobierno de un país, de una nación. Entonces podemos hacer una similitud que la capa de data collector o de colección de datos, digámoslo, es muy equivalente a la alcaldía de una ciudad, donde la alcaldía pues tiene toda una serie de señales o de información que tiene que recolectar y procesar de una forma bajo el gobierno del alcalde o de sus secretarios. Entonces, esa capa pues tiene fenómenos, procesos que están muy cercanos, en distancias muy cortas. Bien, la segunda nivel, que es como el equivalente del Computing Age o de computación de borde, sería como la gobernación, digámoslo así, como el Estado o el State, en el caso de países como Estados Unidos. Departamento pues concentra muchas alcaldías, muchas ciudades. Entonces uno puede hacer esa similitud entre Computing Age y la gobernación. Y ya aspectos en la tercera capa, la superior, como es el Cloud Service, podemos hacer la similitud con la nación, con lo que es el gobierno nacional, que recopila toda la información del país, toda la información de alcaldías, de gobernaciones, de todas las gobernaciones, de todas las alcaldías, en estamentos gubernativos, a nivel de recolectar toda esa información. ¿Por qué es importante tener esa claridad con respecto a la arquitectura? Porque dependiendo de la conectividad entre capa y capa, entre cada de esos tres niveles, pues se generan unos diferentes tipos de escenarios o estadios. Vamos a ver en qué consisten estos estadios. El primer escenario es la conexión entre Data Collector y Computing Age. Ese es un escenario muy usado en lo que se denomina Smart Home o tecnologías de solución de ecosistemas de casa. Muchas de ellas no necesariamente tienen que ser reflejadas arriba en la nube. Muchas de ellas se resuelven aquí dentro de la casa. El segundo escenario es la conexión entre el primer nivel y el tercero, o sea, entre el Data Collector y el Cloud Service. Tal vez hoy en día es el escenario de mayor uso en Internet de las cosas. Por ejemplo, podemos ver un dispositivo que está en un ambiente de campo, de granja, de agroindustria, está verificando la disponibilidad de agua en un bebedero. Ese dispositivo no está conectado alámbricamente, no tiene cableado ni nada. Él se conecta inalámbricamente hacia un recolector de información, un concentrador, y sube la señal, no la procesa localmente o en el perímetro de la finca, sino que lo sube directamente a los servicios de Cloud Service, donde están las plataformas, donde está todo el almacenamiento, analítica y visualización del estado de esa solución.
El siguiente escenario es el que conecta la capa 2 con la capa 3. O sea, Computing Age con Cloud Services. Y sigue el cuarto escenario y tal vez el más especializado en el uso de la industria de manufactura, industria petrolera, industria de gas, industria de energía. Es el que abarca la conexión de las tres capas, de los tres niveles: el Data Collector, el Computer Age y el Cloud Service, con una adición bien interesante, que es la intercomunicación bidireccional entre el Computer Age con los procesos que actualmente ya se encuentran madurados desde hace muchos años, como son los sistemas en tiempo real, SCADA. Entonces, como un resumen, podemos revisar que como todo sistema de información, todo sistema de telecomunicaciones y tecnologías en general requieren una arquitectura, y esta genera una serie de topologías o escenarios. En este caso, el Internet de las Cosas, como he mencionado y he explicado, pues tiene los tres niveles. La primera capa, y tal vez la más importante, es cómo tomo las señales y las convierto en información digital, y es la capa de Data Collector. Precedidamente sigue la capa de Computing Age, en donde se almacena, se filtran, se hacen algunas decisiones locales y se envía la información arriba a la nube o a los sistemas de Cloud Service o Cloud Computing. Bueno, les doy las gracias de nuevo por haberme escuchado en este cuarto podcast de la serie número 1 que estamos haciendo en el Internet de las Cosas. Les agradezco quienes no se han inscrito en este canal. Por favor, se inscriban para que obtengan su notificación automática a través de la red de YouTube, a través de la red de Instagram o a través de la red de LinkedIn. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Soy Gerardo Ramírez, alias Gre, y en Instagram me consiguen como Gre __ IoT. Muchas gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo podcast. Me pueden seguir en las redes sociales, Instagram como ERE_IoT, en WhatsApp más 57-313-276-2116, en LinkedIn Gerardo Ramírez de la Espiel, o al correo 911prisma@gmail.com. To the man, we have people who do that. They've all signed a waiver. Such a body, such a face. You could be our saving grace. The commission, the retainer, and it's all who you know, who you someday, baby, you'll break their heart. But this is how everybody starts. For now. Wrong.